Vamos a ver hoy día sobre lo que corresponde a neuroinfectología. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿no? Ya. Bueno, vamos a tratar de hacer este capítulo en la forma más concreta para que tengan tiempo para estudiar. Esto teníamos que haber empezado la semana pasada o antepasada. Las circunstancias han hecho que sea así. Y vamos a ver hoy entonces lo que es cuando un paciente tiene una infección del sistema nervioso central. Podemos decir que el sistema nervioso central se puede infectar por varios gérmenes o microorganismos, pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, por hongos, protozoos, pueden ser mintos, puede ser por partículas no infecciosas como los priones, como ya vamos a ver, y además de numerosas etiologías que no son infecciosas, como los priones que he mencionado, también pueden causar infecciones parecidas, como por ejemplo las enfermedades vasculares, los trastornos autoinmunes, tumores, quistes, fármacos, colagenosis y otras enfermedades sistémicas que nos confunden como si fuesen una infección del sistema nervioso. Dentro de la clínica podríamos decir que la presentación clínica de una infección del sistema nervioso central depende pues de dónde está diseminada, dónde está el germen, ¿no? Qué patogenia tiene o cuán virulento es. Y la mayoría de los pacientes con infecciones van a presentar una clínica que tiene que ver con alza de la elevación de la temperatura, o sea, fiebre. El paciente viene con dolor de cabeza. Cuando ya compromete el encéfalo, ya hay compromiso del estado del sensorio y tienen déficits neurológicos. Pero también puede haber hallazgos que son inespecíficos, ¿no? Que desarrollan manifestaciones clínicas de acuerdo a qué parte del encéfalo han podido comprometer. Así tenemos, por ejemplo, las meningitis. En las meningitis, los pacientes, como hay una inflamación de las meninges, el paciente va a tener pues fiebre, dolor de cabeza, puede haber meningismo, y lógicamente cuando ya comprometió más allá, agarra el trastorno del sensorio. Entonces, un paciente adulto que es típico con meningitis bacteriana suele ir a consulta, ¿no? Por la situación en la cual se encuentra. Pero puede variar esto de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el niño y en el anciano hay diferencias que salen del esquema. A veces también estas infecciones producidas por traumatismos cráneoencefálicos o a veces por neurocirugía reciente presentan también un compromiso del líquido cefalorraquídeo. Cuando ya compromete el encéfalo, hablamos de encefalitis, en la cual los pacientes comprometen la corteza cerebral que se forma en forma difusa. Hay compromiso del estado de conciencia. El paciente comienza a ver trastorno de conducta, puede hablar incoherencias y también puede juntarse con la meningitis. Y ahí hablamos de un cuadro meningoencefálico. Hablamos ya de una meningoencefalitis. Hay compromiso de las meninges y también del encéfalo.
Por ejemplo, ustedes pueden ir, por ejemplo, a un alojamiento X y hay arovirus. Cuando van, por ejemplo, a unas partes X del mundo, pueden encontrar una serie de virus, como el equino oriental, a veces de San Luis, el virus del Nilo Occidental, etcétera, que provocan a veces en la época de verano, en otoño, encefalitis virales. A veces cuando uno va, por ejemplo, a un alojamiento, debe por lo menos llevarse su funda de almohada para poder poner la cabeza ahí y dormir, porque puede estar contaminada con virus. Lo barato sale caro. Entonces termina con un arbovirus. De acuerdo a cada persona, algunos que están más inmunosuprimidos que otros, ¿no? Pero también puede haber otros virus que se pueden entrar al sistema nervioso central, como el virus herpes simple, el VIH, que en cualquier parte del año. Se está pensando que en los últimos, los síndromes están mediados a veces por una respuesta inmunológica a un estímulo antigénico, que puede corresponder a un microorganismo infeccioso, por ejemplo, ahora que estamos en inmunizaciones, a una inmunización, el cuadro puede comprometer hasta la, la médula y puede producir una encefalomielitis diseminada aguda, que se observa en niños, por ejemplo, adolescentes. También deberían considerarse otras condiciones no infecciosas que producen encefalitis, que incluyen, por ejemplo, la encefalitis antirreceptor N-metilaspartato, ¿no? La causa más frecuente de una encefalitis autoinmune después de una encefalomielitis aguda diseminada. Por eso es que en estas inmunizaciones que se está haciendo en estos últimos tiempos, como no se tenía experiencia, se tenía que firmar y pedir la autorización del que está aceptando, por si es que pasa algo, porque son inmunizaciones no por el coronavirus que no se conoce mucho, puede haber habido una serie de casos que han producido una serie de trastornos, entonces recién estamos conociendo y puede pasar algo, como problemas autoinmunes, como en este caso. También hay localizaciones que se producen a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, en los pacientes con lesiones focales del sistema nervioso central, por ejemplo, un absceso cerebral, un empiema subdural y abscesos epidurales. Perdón, disculpen. Sí, aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí, él habla. No, sabe que estoy ocupadito dictando clase, va a disculpar, ¿eh? No, disculpar, voy a bajar este. Ya. Entonces, estamos hablando de estas localizaciones en las cuales a veces la localización de la lesión y la intensidad de que se produce en la hipertensión endocraniana, por ejemplo, los pacientes pueden desarrollar una diseminación contigua. Por ejemplo, cuando uno tiene una sinusitis, puede producir una encefalitis. Es frecuente a veces en los niñitos que tengan una otitis media o que tengan una mastoiditis y después hacen su encefalitis. O es más, a veces simplemente hay un forúnculo en el triángulo de la muerte, ¿no? Que hay vasos que están contiguos al encéfalo y pueden producir una encefalitis, una meningitis. Entonces hay una diseminación que estamos hablando por contigüidad, pero también hay una diseminación hematógena o a veces por traumatismos. Entonces las manifestaciones clínicas que se pueden producir son pues cefalea, náuseas, vómitos y signos neurológicos focales, ¿no?
Perdón, están insistiendo mucho. Sí, aló, buenas tardes. Ya, entonces, pero los pacientes que tienen abscesos cerebrales fúngicos, por ejemplo, como el Aspergillus, ¿no? La presentación clínica puede corresponder a un síndrome debido a la tendencia con estos microorganismos cuando invaden pues, los vasos, por ejemplo. Entonces, todo paciente que tiene una clínica de infección del sistema nervioso central, una meningitis, una meningoencefalitis, una encefalitis, nosotros estamos obligados a hacer una punción lumbar. Ponemos meningitis o meningoencefalitis y ya no, ya hay que hacer la punción lumbar, salvo que haya contraindicaciones para hacerla. Entonces, la punción lumbar tiene que ver con la extracción de líquido cefalorraquídeo para poder producir un análisis. Porque incluso a veces la tomografía sale normal, no hay nada, pero nosotros estamos obligados a sacar este líquido para saber si este es virus, o hongos, bacterias, qué tipo de microbio es el que se ha metido ahí y está produciendo este cuadro clínico. Entonces es esencial para hacer el diagnóstico de la punción lumbar. Entonces, normalmente lo hacemos en el espacio L4, L5, pero también puede ser L5, S1 o puede ser L3, L4. Son los lugares donde se puede hacer. Pero el lugar más específico es el L4, L5. No hay riesgo si se hace en el cúbito lateral, ¿no? Dirigiéndose como hacia el ombligo. Todo está en ponerle una posición adecuada al paciente, ¿no? Y hacer la punción. Entonces, para reducir el riesgo de la cefalea tras una punción lumbar, ¿no? Porque hay que aconsejarle al paciente que no se siente por lo menos unas 2 horas, porque le va a doler la cabeza si él se sienta o se pone de pie después de hacer una punción lumbar, ¿no? Porque ese líquido que se extrae en 2 horas ya se ha repuesto. Entonces hay que decirle que no se mueva por lo menos 2 horas, ¿no? Utilizar una aguja que sea número 21, puede ser 20, 22. Cuando son niños se puede utilizar 25, ¿no? Y a veces si utilizamos una aguja mucho mayor, a veces nos pasamos, nos vamos al espacio un poco más allá, a veces la aguja es un poco grande, tenemos que utilizar un parche hemático para poder ayudar, pasando líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero después de la punción lumbar puede surgir una infección, pero su incidencia es baja si nosotros tomamos la sepsia antisepsia. La hemorragia local es una complicación más frecuente después de la punción lumbar. A veces nos hemos ido un poquito más hacia la pared del espacio donde hay vasos y bueno, se ha salido, se ha basado sangre, ¿no? Entonces, en el 20% de los pacientes la punción es traumática. Entonces la hemorragia puede producirse por una punción inadvertida de los plexos venosos, pues que están localizados a nivel dorsal y ventral respecto a la dura madre raquídea, o secundaria a la lesión de los vasos que acompañan pues, la cola de caballo, ¿no? Es un vaso más abajo, el S5, S1, entonces ahí abajo encontramos la cola de caballo, puede ser. Pero esta hemorragia local pocas veces es perjudicial, aunque los pacientes con alteraciones en la coagulación o que han recibido anticoagulantes pueden presentar una hemorragia continua y desarrollar hematomas epidurales, sudurales, espinales que pueden comprimir la cola de caballo y producir lesiones neurológicas permanentes. Por eso cuando hacemos la punción lumbar también es importante saber si están recibiendo algún anticoagulante, antiadherente plaquetario para tener conocimiento de esto, ¿no? Entonces la complicación más temida después de la punción lumbar es la herniación, que puede producirse en los pacientes cuando tienen una hipertensión craneal, ¿no? Moderada, severa, ¿no? Sobre todo severa. Por eso es que nosotros tenemos que pedir la colaboración del oftalmólogo. Claro que nosotros también podemos hacer fondo de ojo para ver si hay edema de papila, pero a veces es importante pedir el apoyo para ver la participación de otro especialista que hace fondos de ojo, como el oftalmólogo, para que nos confirme realmente hay edema de papila y postergar la punción lumbar para después.
Pero generalmente no pasa nada, por eso es que es importante también ver el fondo de ojo. No hay edema papila, no hay edema papila, no hay hipertensión local, entonces puede hacerse la punción lumbar. Entonces, en las personas con meningitis bacteriana en quienes se sospecha una hipertensión intracraneal grave o una inhalación inminente, debe usarse una hoja raquídea, ¿no? Como he mencionado, 2 o 25. Algo importante también referente a la punción lumbar, que es la presión. A veces con el equipo nos viene un manómetro para poder medir. Entonces la presión del líquido cefalorraquídeo lo medimos pues con un manómetro de aire-agua. En los adultos que se colocan en el decúbito lateral, la presión de apertura normal al líquido cefalorraquídeo varía de 50 a 150 milímetros de agua. Valores inferiores a 150 milímetros de agua son claramente pues, normales y aquellos superiores a 200 milímetros de agua son anormales. Nos dicen que hay presión aumentada, que hay que tener cuidado, ¿no? También podemos utilizar mililitros de mercurio, ¿no? Eso, si tenemos ese manómetro, hasta 20. Entonces, nosotros también cuando hacemos ese estudio líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar de la santocromía, ¿no? Santocromía se refiere a un sobrenadante amarillo o amarillo anaranjado de líquido centrifugado y suele deberse a la lisis de los eritrocitos y a la presencia de oxihemoglobina y methemoglobina y bilirrubina y aparece de forma característica 2 a 4 horas después de que los eritrocitos entren en el espacio subaracnoideo, aunque en ocasiones se ha observado durante 12 horas. La presencia de santocromía diferencial del líquido cefalorraquídeo hemorrágico por una hemorragia subaracnoidea del líquido cefalorraquídeo debido a una punción lumbar traumática donde el sonarante de la centrifugación es transparente. También se ha observado santocromía cuando hay la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es mayor a 150 miligramos por litro. Eso es lo que llamamos el síndrome de Freund. O como consecuencia de la hiperbilirubinemia sistémica, mayor a 10 a 15 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es muy alta y puede coagularse, lo que altera el análisis químicos, citológicos y los frotis, ¿no? A veces en esas hemorragias subaracnoideas nosotros también no tenemos anatomía, pero pedimos crenocitos, que son glóbulos rojos crenados, que también nos pueden ayudar a decir si acá hay una hemorragia subaracnoidea. Entonces, también en el líquido cefalorraquídeo tenemos que ver el recuento de células. El recuento normal de células en líquido cefalorraquídeo en niños y adultos es de 0 a 5 milímetros, una por cúbico, ¿no? Hasta 5 podemos decir, ¿no? En los recién nacidos a término ser de hasta 32 por milímetro cúbico. Promedio de 8 a 9 por milímetro cúbico, aunque en los lactantes de un mes de edad el líquido cefalorraquídeo normal tiende menos de 10 leucocitos por milímetro cúbico. En los pacientes con meningitis, encefalitis y focos parameningios, la infección, por ejemplo, lesiones ocupantes de espacio, se han observado cifras elevadas de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Algunos autores dicen hasta 10 dudoso, ¿no? De 6 a 10. Y por encima de 11 ya patológico. Entonces, la pleocitosis no debe utilizarse solo a la actividad comicial, a menos que el líquido sea transparente, incoloro, la presión y la glucosa del líquido cefalorraquídeo sean normales.
También en el líquido cefalorraquídeo, además de los leucocitos, porque cuando hay leucocitos ya nos están diciendo virus, bacterias, por ejemplo, si son polimorfonucleares, pues bacterias, ¿no? Si es mononucleares o linfocitos, virus, ¿no? También la glucosa y las proteínas. Es bastante, en bastantes infecciones del sistema nervioso vamos a observar cuando es por bacterias, la glucosa baja. Pero a veces se aconseja sacar la glucosa antes de hacer la punción para ver cuánto sale en la sangre, porque normalmente el 60% es, si tienen 100 de glucosa, la mayoría de las personas normales 60 es glucosa, pero puede ser de que la glucosa esté alta en ese paciente, entonces por eso es que se debe sacarse la sangre o tener una idea cuánto de glucosa tiene, cómo está, para poder comparar después, ¿no? Y poder decir si tiene hiperglucuralgia, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, la patogenia de la hipoglucuralgia es por muchos factores, ¿no? Entonces, a la bacteria le gusta la glucosa y se come glucosa. Si normalmente hay 60, vamos a encontrar glucosa de 10, de 15, de 20. Entonces, dice, no, esta es una bacteria, ¿no? Entonces, la concentración real de glucosa en el líquido cefalorraquídeo puede ser, entonces, falsamente baja cuando hay hipoglucemia o puede interpretarse de una forma incorrecta como normal en los pacientes con hiperglucemia, ¿no? Como estábamos mencionando en los pacientitos con diabetes, por ejemplo, ¿no? La concentración de las proteínas líquido cefalorraquídeo puede ser elevada en varias infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Supuestamente por la interrupción de la barrera hematoencefálica, ¿no? Cuya manifestación morfológica es la separación de las uniones estrechas intracelulares y el aumento del número de vesículas de pinocitosis en las células del nucleo vascular. Por ejemplo, cuando hay una tuberculosis vamos a encontrar proteínas tan aumentadas que a veces tenemos que utilizar agujas un poco gruesas, diríamos, porque en las delgadas se va a obstruir, no va a salir. Entonces, si estamos pensando en que es una TV, entonces utilizar agujas 20, 21, sobre todo 20, ¿no? Porque a veces la 22 se obstruye, peor la 25. Ahora, en los estudios de neuroimagen, sí nos ayuda una tomografía, una resonancia para ver cómo están los procesos infecciosos, si tienen abscesos, tienen a veces hidrocefalia, si vamos a hacer la punción lumbar o no vamos a hacer, ¿no? Para poder orientarnos qué tipo de infección bacteriana tiene, ¿no? A veces es una infección en la cual está asociada a abscesos. Y en cuanto al tratamiento, utilizar pues antibióticos que entren al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y que tienen una actividad bactericida. Veamos entonces ahora las meningitis agudas. Una, todo lo que termina en itis es inflamación, pues que ya saben, ¿no? La meningitis o inflamación de las meninges se identifica por la presencia de un número anómalo de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Uno de los síntomas característicos de una meningitis es la cefalea, ¿no? En forma inicial, a veces se viene con un dolor de cabeza, el pacientito tiene un dolor de cabeza intenso, ¿no? Incluso viene con, va aumentando y comienza a haber irritación meningia, comienza con signos meningios y más adelante se instala la hipertensión endocraniana, cuando el paciente ya tiene como náuseas, incluso a veces vómitos explosivos. Cuando es una bacteriana, pues es aguda, dura horas, días, no más de una semana. Porque si pasa la semana ya estamos a una meningitis aguda o crónica como es la TB.
Pero las meningococemias, por ejemplo, por la meningitis, duran horas, o sea, el paciente no les dura un día, se murió, porque son graves estos, son ¿cómo se dice? Muy agresivos, pero la ventaja de estos también es que son hábiles a los antibióticos, por eso es que utilizamos antibiótico-terapia en forma empírica cuanto antes, estamos pensando. En cuanto a la epidemiología y etiología, ¿no? Eh, diríamos, si hablamos de meningitis viral, por ejemplo, los virus son la principal causa de síndrome de meningitis aséptica. Es un término que utilizamos para definir cualquier meningitis, ¿no? Una infección o puede ser también no infecciosa. Sobre todo cuando hay una pelocitosis linfocítica, nos está diciendo, este es un virus, ¿no? La glucosa mucho que está normal al virus, el virus no come glucosa, ¿no? Entonces, ahí hablamos qué virus, siempre cuando nosotros vemos los pacientes con patologías, ¿qué virus se ha metido ahí? Generalmente las meningitis van a haber cantidad en pediatría. Cuando vayan a pediatría, siempre hay un niño con meningitis, ¿no? ¿Y de dónde vienen? De los enterovirus. Entonces los enterovirus constituyen en la actualidad la primera causa de reconocimiento del síndrome de meningitis aséptica, ¿no? Y suponen un 85 a 95% de todos los casos en los que se identifique el agente patógeno. Por eso nosotros cuando preguntamos, ¿ha tenido diarrea? Ya nosotros nos estamos perfilando a que sí. Gente, en mi experiencia, cuando voy a ver pacientitos con meningitis viral en niños, ¿ha tenido diarrea? Todas las mamás me dicen, sí, doctor, todo empezó con una diarrea, pues ya es enterovirus, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Entonces, los enterovirus se distribuyen pues, por todo el mundo, ¿no? Parece en los climas templados, que tienen una nacionalidad marcada, por ejemplo, en el verano, en el otoño, ¿no? En zonas tropicales, subtropicales. Los periodos calurosos y el hecho de llevar poca ropa pueden facilitar la diseminación fecal oral de estos microorganismos. También puede recuperarse en las moscas domésticas, las aguas residuales y las aguas de los alcantarillados. Además, se han descrito casos de enfermedad después de bañarse en playas contaminadas por agua de alcantarillas. Se han reconocido aproximadamente 100 serotipos de enterovirus, no polio. Además, se ha observado que los enterovirus 70 y 71 son una causa habitual de la enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Y se han descrito brotes de meningitis por enterovirus. A veces en hospitales ya a nivel 4 o institutos tienen el PCR para determinados virus y aplican este PCR a la acción de cadena permanencia y al toque identifican qué tipo de virus es, ¿no? Y hacen sus trabajos de investigación, o sea, llegan a la causa más etiológica que se puede tener. Entonces se han descrito brotes de meningitis por enterovirus. Por ejemplo, un brote afectó a 29 personas que participaron en un viaje organizado por una escuela propia de México. La mayoría de los casos se debieron a Hechovirus 30 y virus Coxsackie. Desde el 2005 a 2008 se han detectado enterovirus 71 en 29 pacientes, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Con meningitis como el diagnóstico más común. Otros brotes comunicados de meningitis por enterovirus han sido producidos por el virus Coxsackie B3 y por Hecho 18. Entonces, en diferentes partes del mundo no tienen posibilidades, de acuerdo a sus institutos y hospitales de alto nivel, hacer un estudio más exhaustivo, etiológico, de qué virus están produciendo estas meningitis virales. Entonces, se hace el estudio para publicarlos también y mandarlo a la comunidad científica para conocer qué tipos de virus están produciendo estos trastornos, ¿no? Entonces, los enterovirus también son la causa más frecuente de meningitis aséptica en los adultos, por ejemplo, la inmunodeficiencia, específicamente congénita o por alteración adquirida de la inmunidad moral y posiblemente por el ejercicio físico, pueden predisponer a una meningitis por enterovirus. Usted dice, doctor, ¿cómo ejercicio físico? No, cuando uno exagera el ejercicio físico, ¿no? También se ha observado casos de meningoencefalitis por enterovirus en pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal anti-CD20
quimérico, el Ritumax. Hay otros virus que producen también este tipo de meningitis, como por ejemplo el virus de la parotiditis. En las poblaciones no inmunizadas, la parotiditis es una de las causas más frecuentes de meningitis aséptica y encefalitis, y se estima que aparece meningitis asintomática en un 20 o un 30% de todos los pacientes con parotiditis. Otros virus, por ejemplo, el virus de herpes. Los virus herpes engloban los virus de herpes simple, tipo 1 y 2, el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y los virus herpes humanos 6, 7 y 8. Es menos probable que se produzca meningitis con las recidivas del herpes genital. La meningitis aséptica aguda también se ha relacionado con el herpes zóster en pacientes con o sin lesiones cutáneas típicas. Esto último se conoce como el zóster sin herpes, ¿no? O sea, un zóster sin herpes, ¿no? Que se ha detectado ADN del VHS en el líquido cefalorraquídeo de 50 casos de meningitis. El citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr pueden causar meningitis aséptica asociada a un síndrome de mononucleósico, especialmente, pues esto estamos hablando generalmente en pacientes con inmunosuprimidos, ¿no? Que son diabéticos, tienen neoplasias, están con tratamiento oncológico, que están con corticoides, todos pacientes inmunosuprimidos, o pacientes también sumamente desnutridos, ¿no? Entonces, estos pacientes inmunodeprimidos pueden producir problemas de virales del sistema nervioso central. Ahora que, por ejemplo, después de cada pandemia, vienen las inflaciones, entre comillas, la hambruna. Entonces la gente aumenta la pobreza, como ya se está viendo. Entonces llega un momento en el cual hay inmunosupresión porque las personas ya no comen lo que deben comer para poder mantener su sistema inmunológico como desea. Entonces se inmunodeprimen. Entonces es ahí donde pueden entrar estos gérmenes. O sea, pueden aumentarse estas infecciones. Otros virus, se han descrito que otros virus causan meningitis aguda, en otros vamos a ir más adelante, características clínicas, el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el virus de la coriomeningitis linfocitaria, ¿no? Otros virus que se transmiten, por ejemplo, a seres humanos por contacto con roedores, hámsters, ratas, ratones, por sus excreciones, ¿no? Las mascotitas, o sea, cuando uno tiene mascotitas tiene que tenerla bien limpiecita, con su veterinario, todo cuidado, porque puede ser un foco de una infección a la familia. Entonces, hay también posibles transmisiones a través de la ingestión de alimentos, ¿no? Contaminados, de orina de los animales, las exposiciones a heridas abiertas, y ni hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también puede ser un medio donde pueden entrar estos gérmenes. También podemos mencionar dentro de esto las meningitis bacterianas. La meningitis bacteriana sigue siendo una enfermedad muy relevante en todo el mundo, hasta en países desarrollados, ¿no? Subdesarrollados. Los tres patógenos meningios más frecuentes, y esto puede ser preguntado, ¿no? Son Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, que fueron responsables de más del 80% de los casos. Por eso nosotros a veces, cuando vamos a la clínica, decimos, uno de estos tres genes puede ser. Así es que el tratamiento que vaya sobre esto, porque hasta que me llegue el gran, si es que el laboratorio tiene un buen margen de error, ¿cuándo me llegará? Entonces, automáticamente entramos en un tratamiento empírico para ganar tiempo. En los pacientes de 16 años o más, la frecuencia relativa con que se aíslan los patógenos meningios en los pacientes con meningitis bacteriana extrahospitalaria es algo diferente, ¿no? Así tenemos que la mayoría de los casos están causados por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y la Listeria monocitógenas. Los factores de riesgo de mal pronóstico fueron pues la edad avanzada, ¿no? La presencia de otitis, sinusitis, la ausencia de exantema, una puntuación baja en escala de cloma de Gawor al
a la segmentación globular. Una trombocitopenia también contribuye a todo esto, ¿no? El aislamiento de estos microorganismos en los niños mayores y los adultos debe sugerir la presencia de ciertas alteraciones subyacentes, como por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿tendrá sinusitis? Hacemos el signo de trago, había tenido otitis media. A ver la garganta, epiglotitis, ¿no? O una neumonía. A veces el paciente tiene diabetes mellitus y termina con su meningitis. O de repente es alcohólico, ¿no? O tiene una esplenectomía que le han hecho, o estados esplénicos, o un traumatismo cráneoencefálico, o probablemente tenga, como me acuerdo cuando estaba en niño, y siempre les cuento a los alumnos, esto ya va más de 20 años la misma historia que les cuento. Yo estaba haciendo mi residencia en el Instituto del Niño, estoy contando el siglo pasado, pero bueno, a veces vale contar, es el caso donde el niño corría por ahí, tendría pues 6 años, ¿no? Ya había pasado su meningitis y al neuropediatra que estaba al lado, que era el jefe, le decía ahí, el niñito, ya me dice, este niñito ya es la 4.ª vez que viene por su meningitis, ya es caserito. Se estaba pensando en una fístula que tenía el niño, ¿no? Y tenía pues por continuidad hacia su meningitis. Entonces estaba la 4.ª vez que había venido en el año por su meningitis, ¿no? Entonces a veces hay factores que están condicionando este tipo de patologías. Un germen que hay que tenerlo en cuenta y que produce pandemias es la Neisseria meningitis. En la época, me acuerdo cuando yo recién llegué a este hospital, hace 35 años, llegaba por ejemplo, del país vecino de Chile, nos llegaba una notificación, un mensaje o un comunicado, decía, ¿cuántos casos de meningitis han tenido por Neisseria? Y me acuerdo que en el hospital, en el cuartel, caía uno, un soldado, después caía 2, 3, 4, o sea se diseminaba la meningitis, ¿no? Es contagiosa, ¿no? Entonces la Neisseria meningitis provoca pues meningitis, sobre todo en niños, pero también en adultos jóvenes, ¿no? Y se relaciona con una mortalidad de 3 al 13%, ¿no? Más del 98% de los casos de enfermedad, la meningocócica invasiva son esporádicos, ¿no? Hay varios serotipos, B, C, hoy en día estamos con la C, ¿no? Y andan a veces cambiando, porque hay mutaciones de la bacteria, ¿no? Las infecciones de las vías respiratorias por virus, como el de la gripe, pueden desempeñar un papel en la patogenia de la enfermedad meningocócica invasiva. El estado de portador nasofaríngeo de la Neisseria meningitis es un factor destacado que conduce al desarrollo de la enfermedad invasiva, ¿no? En los pacientes con deficiencia de los componentes del complemento por el C3, C5, C7, C8 y el C9 pueden ser un factor, ¿no? Muchas veces ustedes están de internos o están en contacto con un paciente que tiene meningocemia y ya están en riesgo de tener la infección. Entonces, cuando nosotros hacemos la punción lumbar y encontramos y nos dice el laboratorio, ¿sabe qué es Neisseria? Inmediatamente nosotros tenemos que cerrar el ambiente. ¿Quiénes han estado en contacto con este paciente? Fulano, sutano, el interno, todos tómense su rifampicina, 2 cápsulas así, está. Pero produce náusea, vómitos, yo al menos no me tomaba eso, prefería hacer ciprofloxacina, 750 miligramos, una sola dosis, y ya, como profilaxis para evitar el contagio. Y es lo que se hace con todos los que no estaban en contacto. Otro germen es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El agente etiológico de la meningitis bacteriana, que se observa con más frecuencia pues, en Estados Unidos, actualmente es responsable del 58% de los casos. La mortalidad varía de 18 a 26%, ¿no? El neumococo, ¿no? Entonces, de los más de 90 serotipos conocidos de neumococos, 18 provocan el 82% de los casos de neumonía bacteriana neumocócica. También se han descrito brotes de meningitis neumocócica durante brotes, por ejemplo, en África, ¿no? Meningitis por meningococemia. Otro de los genes es la Listeria monocytogenes, que causa entre 2 al 8% de los casos de meningitis bacteriana, sobre todo allá en Estados Unidos.
que conlleva una mortalidad del 15 al 29%. Acá no tenemos estudios. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, como todo está sistematizado, a nivel de todo el país se sabe cuántos casos hay, qué gérmenes hay, tienen sus protocolos. Aquí no sabemos, simplemente le damos tratamiento empírico y no sabemos qué germen ha sido el que ha producido, ¿no? O de repente nos están dando un dato falso del laboratorio, o sea, el margen de error es alto. Entonces todavía no hemos llegado a esos estándares para poder decir, sí, tenemos tantos casos de neumococo, tantos casos de listeria, en edad, en adultos, en ancianos, no podemos, falta avanzar en ese sentido para poder tener datos de nuestro país, qué lugares y qué gérmenes son los que producen esto. En cuanto a la patogenia y fisiopatología, ¿no? Casi todos estos gérmenes producen pues una invasión parecida, una fisiopatología parecida. Pero después de una diseminación hematógena del virus, por ejemplo, puede producirse una infección del sistema nervioso central. La mayoría de los virus neurotropos se multiplican primero en lugares extraneurales, inicialmente en la puerta de entrada, y se establece la viremia y cruzan la barrera hematoencefálica para invadir el sistema nervioso central. Por ejemplo, hemos hablado de los enterovirus. Entonces, los enterovirus, por ejemplo, se multiplican primero en los linfáticos periamigdalinos de las placas de Peyer, la lámina propia del intestino y las células endoteliales y vasculares en función del agente concreto. Las células M pueden intervenir en la penetración de los virus y desde la luz del intestino hasta las células linfoides. Los virus pueden invadir el sistema nervioso central por varios mecanismos. La mayoría de los virus lo invaden cruzando directamente las células endoteliales de los capilares cerebrales, que es la localización principal de la barrera hematoencefálica. Con independencia del mecanismo de invasión del sistema nervioso central, para que surja la enfermedad, es necesario que los virus se unan y penetren en células susceptibles. La diseminación dentro del sistema nervioso y la inducción de los cambios celulares, la entrada de virus en el espacio subaracnoideo a través del peso coroideo provocan dispersión del virus en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se ha medido que participen ahí a veces las citoquinas, ¿no?, inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con meningitis aséptica, por ejemplo. Entonces, después de desarrollarse la respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo, las alteraciones de la barrera hematoencefálica van a permitir que las proteínas del suero lleguen al líquido cefalorraquídeo, entre ellas las inmunoglobulinas. Además, se produce una síntesis local de inmunoglobulinas del sistema nervioso central, pues los linfocitos B entran en el líquido cefalorraquídeo y se diferencian de las células plasmáticas. Entonces, los fenómenos patógenos iniciales que van a dar lugar, en este caso, por ejemplo, si hablamos de las bacterias, ¿no?, dependen de la interacción entre los factores de virulencia específicos y de los mecanismos de defensa del huésped. El inicio de la infección por patógenos meningios suelen empezar cuando el huésped contrae un microorganismo nuevo, colonización nasofaringea. Muchos de los patógenos meningios principales tienen características de superficie que facilitan la colonización de la mucosa. Por ejemplo, las fimbrias, los que llamamos el pili, de la Neisseria meningitidis, por ejemplo, intervienen en la adherencia de este microorganismo a las células epiteliales nasofaringeas. Estas cepas son fimbrias que suponen el 80% de las cepas de los principales meningococos que se aíslan en los portadores nasofaringeos y del líquido cefalorraquídeo de los pacientes con meningitis meningocócica. Un 5% de las personas tienen pues la Neisseria meningitidis en la orofaringe. Por eso cuando ustedes vayan, por ejemplo, a países así desarrollados que tienen mucho en cuenta esto, antes incluso de la pandemia, uno tiene una infeccióncita, algo viral, entonces ya lo atendían con su mascarilla,
usaban ya esa protección. Es lo que se debe hacer para no contaminar a las personas, porque pueden estar pasándole un gen. Entonces, morfológicamente las fimbrias aparecen como lo hacen agregados o filamentos aislados, una vez que los meningococos se unen a las células epiteliales nasofaringeas no ciliadas a través de receptores de la superficie celular, se transportan a través de las células dentro de las células fagocíticas. Entonces, las fimbrias se han implicado en la unión del hemosis influenza también a las células epiteliales de las vías respiratorias superiores, aunque no se han constatado fimbrias en las cepas que se hallan en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? También existen tratamiento profiláctico para la hemosis influenza, sobre todo en los niños, ¿no? Desde que se empezó con las vacunas ya bajó la incidencia, porque bastante casos de meningitis había por Haemophilus influenza. Entonces salió la vacuna, se ha bajado la incidencia, ¿no? Las vacunas entonces permiten evitar que haya unas pandemias o epidemias de estos gérmenes. Porque el problema está en que el paciente de la infección, sobre todo a niños, y terminan con secuelas. Por eso es que hay que actuar rápido. ¿Cómo se altera la barrera hematoencefálica en estos casos de meningitis? Porque la barrera hematoencefálica es muy importante para evitar que las meningitis sean fulminantes. Porque si no, como en algunos casos los pacientes están inmunosuprimidos o está fallando su barrera hematoencefálica, como algunos genes muy agresivos con la Neisseria, el paciente, como mencioné hace un momento, no vive más de 24 horas, se murió. No les da tiempo a ustedes para nada, ni siquiera para transferirlos si están en un centro de salud un poco alejado. Se murió. Si se murió tan rápido, entonces nos puede causar la interrogante, no voy a hacer Neisseria meningitis, ¿no? Entonces inmediatamente hagamos un tratamiento profiláctico, porque no queremos que aparezca otro caso por ahí. Incluso algún trabajador de salud o hasta el propio médico, ¿no? Entonces se ha demostrado que la meningitis bacteriana aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que está formada por la membrana aracnoidea, el epitelio del plexo coroideo y el endotelio microvascular cerebral. Este último ha sido objeto de intensos estudios de la meningitis bacteriana. Entonces, dado que la encapsulación superficial no fue un factor de violencia esencial para ocasionar la lesión de la barrera hematoencefálica, se examinó la permeabilidad de la barrera hematoencefálica después de una inoculación que se hizo experimentalmente intracisternal, ¿no? Para Haemophilus influenza de tipo B, y se demostró que la lipopolisacárido purificado aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Se han hecho también experimentos confirmando que los lipopolisacáridos no intervienen directamente en el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sino mediante la inducción de la síntesis de varias citocinas inflamatorias. ¿Y qué hay de la hipertensión intracraneal y el edema que se produce? Porque muchas veces viene la tomografía, o sea, sí, también tiene edema, ¿no? Y hasta hipertensión intracraneal que nos dice, sí, pues hay que tener cuidado con la punción lumbar. Entonces, el edema cerebral es el primer elemento que contribuye a la hipertensión intracraneal durante la meningitis bacteriana y puede provocar una herniación, se hernia las amígdalas, y potencialmente mortal, ¿no? Este origen de edema cortical puede ser basógeno, citotóxico, intersticial o cualquier combinación de los tres. Es probable que estos tres elementos contribuyan al edema cerebral durante la meningitis bacteriana. Así tenemos que el edema cerebral basógeno se debe sobre todo al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y el edema citotóxico se debe a inflamación de los elementos celulares del cerebro.
más probablemente a través de la liberación de factores tóxicos de neutrófilos, bacterias o ambos. Por último, el edema intersticial. El edema intersticial nos refleja la obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cómo ocurre, pues, cuando se obstruye ese pasaje del líquido cefalorraquídeo? Produce hidrocefalia, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de edemas que tenemos que tener siempre en cuenta, porque cada patología, ¿no? nos lleva como van a ver cuando lleven neurología, a determinado tipo de edema, ¿no? Pero en el caso de esta meningitis puede haber los tres mezclados. Entonces, en la meningitis bacteriana, el edema citotóxico parece estar facilitado por la aquaporina 4, que favorece la entrada de agua a la astroglía cerebral y la salida de agua del cerebro en el edema basógeno. También en la meningitis se producen alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. Las meningitis bacterianas afectan en gran medida a quienes, a los vasos sanguíneos, que discurren a través del espacio subaracnoideo. Y estos vasos sanguíneos son los que también producen dolor, así como las meninges, porque en sí el parénquima cerebral no duele. Ustedes pueden cortar con un cuchillo y no duele, no tiene sensibilidad dolorosa al dolor. Entonces los vasos sanguíneos se estiran y producen dolor igual que las meninges. Entonces, las vasculitis resultante da lugar a la estenosis o trombosis de los vasos sanguíneos cerebrales y a una tendencia a sufrir isquemia o infarto cerebral. Claro, las meningitis se pueden complicar con problemas neurológicos, vasculares, produciendo isquemias, infartos cerebrales, ¿no? O sea, ya hablamos de una meningitis complicada, ¿no? Entonces se combinan con hipertensión intracraneal. Estos cambios pueden alterar el flujo sanguíneo cerebral en los pacientes con meningitis bacteriana. Por ejemplo, un modelo que se ha hecho cuando hablamos de meningitis por inmerso influenzae, que se hizo en monos, ¿no? Demostró que durante la meningitis se produce una hipoperfusión de la corteza cerebral que causa una anoxia cerebral relativa. Durante la meningitis bacteriana experimental, que también pierde autorregulación cerebrovascular. El cerebro maneja su autorregulación por encima de ciertas presiones, 160, 60, ¿no? Pero cuando hay una anoxia se puede fallar esta autorregulación, ¿no? Entonces, y traer una serie de trastornos, ¿no? Entonces estamos hablando del flujo sanguíneo cerebral, que es de 50 a 55 miligramos por 100 gramos por minuto, pero cuando hay compromiso de meningitis puede haber compromiso de este parénquima por problema vascular, una isquemia, que puede llegar incluso a la apoptosis neuronal, o sea, el flujo sanguíneo cerebral baja por debajo de 15 o de 10, donde ya la célula ha muerto, ese foco isquémico, ¿no? Entonces, también se ha sugerido la participación de los radicales libres cuando hay estos focos isquémicos, ¿no? Que aumentan, pues, el contenido también de agua en el cerebro. Dentro de las características clínicas de la meningitis, podemos mencionar que, por ejemplo, la clínica de la meningitis por enterovirus depende de la edad, del huésped y del estado inmunitario. En los recién nacidos, 2 semanas de edad o menos, con meningitis por enterovirus confirmada, la fiebre es un dato constante y normalmente se acompaña de una combinación de vómitos, anorexia, exantema y signos y síntomas de vías respiratorias superiores. Las afectaciones neurológicas que pueden asociar a rigidez de nuca y abrumamiento de la fontanela anterior, aunque es menos probable que los lactantes menores de 1 año y tengan signos meningos evidentes. El nivel de conciencia puede estar alterado, pero con los signos neurológicos focales no son frecuentes. Por un niño bastante irritable, a veces con esa observación ya están teniendo que pensar, no vaya a ser que este niño tenga meningitis. Entonces, cuando la enfermedad progresa, puede ser un síndrome de tipo séptico, que se caracteriza por una afección multiorgánica.
necrosis celular diseminada, colapso cardiovascular. Los hallazgos en el sistema nervioso central son los de una encefalitis asociada a crisis comiciales y signos neurológicos focales, falta de anticuerpos humorales, puede contribuir a la gravedad de esta infección en neonatos sobre todo. Entonces, clínicamente, los pacientes con meningitis bacteriana presentan fiebre, cefalea, meningismo y signos de disfunción cerebral. Es decir, hay confusión, están delirando o disminución del nivel de conciencia. En adultos, por ejemplo, se hizo un estudio de 493 casos de meningitis bacteriana aguda en los adultos y se identificó una tríada ahí. El paciente tenía fiebre, tenía rigidez de nuca y cambios en el nivel de conciencia. Solo en 2/3 de los pacientes, pero en todos tenía al menos uno de estos hallazgos. Después se hizo otro estudio donde se encontró a 696 casos de meningitis bacteriana hospitalaria, la tríada de fiebre, rigidez de cuello y alteración del nivel de conciencia. Y solo estaba presente en el 44% de los episodios, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a veces en los adultos es diferente, o sea, en los extremos de la vida no es como uno está pensando clásicamente, varía. Por ejemplo, los ancianos, especialmente con enfermedades subyacentes, diabetes mellitus, enfermedad cardiopulmonar, puede presentarse en forma insidiosa. ¿Cómo? Un letargo, una inhibulación, uno está esperando fiebre como la triada que mencioné en ese momento y no hay fiebre en el anciano, ¿no? Tampoco hay signos variables de inflamación meningia, ¿no? Entonces, según un trabajo de investigación que se hizo, la confusión fue muy común en ancianos, en la exploración inicial, y se produjo un 92 a 78% de la meningitis por neumococo y bacilo gram negativos. Entonces, los ancianos también pueden presentar un cuadro previo simultáneo de bronquitis, neumonía, sinusitis paranasal, ¿no? En un otro trabajo de investigación que se hizo con 185 pacientes de edad igual o mayor a 65 años, el diagnóstico de meningitis bacteriana extrahospitalaria fue más difícil debido a la ausencia de signos meningios característicos, ¿no? Comparados con los pacientes adultos menores de 65, en los pacientes más mayores mostraron mayor gravedad neurológica en número elevado de debut, con un coma de ingreso, crisis y hemiparesia. Entonces a veces habría que tener estas prerrogativas porque todo no es igual, ¿no? Repito, en los extremos de la vida cambia, varía, ¿no? A lo clásico que uno a veces tiene el conocimiento de que esto es así, ¿no? Hay unas condiciones que se pueden acompañar a todo esto, como siempre los pacientes con traumatismo encefalocraniano, que puede haber signos y síntomas de meningitis como resultado de una lesión subyacente y no de meningitis, en los pacientes que han sufrido una fractura de la base del cráneo y en quienes se ha producido una fístula dural en el espacio subaracnoideo y la cavidad nasal de los senos paranasales, el oído medio. Un signo común es la rinorrea, la otorrea secundaria a una fístula de líquido cefalorraquídeo. En los casos de meningitis puede ser recidivante y suele estar causada por el estreptococo neumonía. Si yo tuve en mi experiencia pacientitos que han tenido su accidente y que se consultaban porque le salía un líquido por la nariz, que era líquido cefalorraquídeo. O sea, el traumatismo craneoencefálico le produjo una fístula y le salía líquido cefalorraquídeo. Entonces, un factor de riesgo para que el paciente pueda hacer una meningitis por estreptococo neumonía. ¿No? Hay también una serie de meningitis causada por otros gérmenes, ¿no? Por ejemplo, por las espiroquetas, se ponía pálido, ¿no? Cuando tenía sífilis, la borrelia, ¿no? Con la enfermedad de Lyme, pero también puede ser ocasionado por protozoos y el mintos, por amebas, ¿no? La meningoencefalitis mediana primaria,
que tiene una forma aguda en una incubación de 3 a 8 días y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, fotofobia, cefalea frontal, bifrontal, rigidez de nuca, entra estupor, coma. Hemos tenido casos, me acuerdo que en Lima presentaron un casito bien interesante, donde esta paciente, era un caso donde tenía 18, 19 años y había nadado ahí en el norte de Lima. Había unas lagunitas, parece, por ahí. Y ella pues se metió a nadar ahí. Probablemente había Neglera fowleri, o sea, amebas de vía libre, la cantomera. Entonces ella inhalaba por vía nasal, ¿no? Por ahí ha entrado este protozoo. Entró por ahí esta ameba de vía libre, entró y después ya vino con los signos que he mencionado, ¿no? Con cefalea, signos focales, vino con hiperese, afasia, o sea, paciente ya dentro del trastorno de sensor y falleció. Pero lo llevaron para hacer la biopsia y el estudio, me acuerdo, a Estados Unidos. Esto pasó en el 2 de mayo. Entonces llegó el resultado, ¿no? Del patológico, confirmado que era una ameba de vía libre, ¿no? Como había ingresado por la fosa nasal y había producido este germen. Otro caso escuché también hace 1 o 2 años atrás que apareció otro caso, pero habían traído el antiparasitario de Estados Unidos, lo consiguieron y la persona se salvó, ¿no? En el caso que yo menciono, no, porque sí, el siglo pasado probablemente no se disponía del medicamento, pero ahora en este otro caso sí se salvó, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico que hacemos de meningitis viral es análisis de líquido cefalorraquídeo. Casi siempre hay pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis por enterovirus, aunque se han aislado algunos enterovirus en lactantes pequeños con signos clínicos de meningitis, pero sin linfocitos, eh, sin leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Generalmente el recuento de las células es de 100 a 1000 por milímetro cúbico. El diagnóstico rápido de la infección por enterovirus mediante técnicas de inmunoanálisis se ha visto dificultado por la falta de antígeno común entre los diversos serotipos y las concentraciones bajas del virus en los líquidos orgánicos, ¿no? Las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos, como por ejemplo la reacción de cadena polimerasa, son alternativas que nos ayudan mucho ahora, ¿no? Por eso para cada virus se tiene su PCR y de esa forma se llega al diagnóstico más teológico, más preciso, incluso mejor que una biopsia. Entonces las pruebas de PCR específicas para enterovirus a veces no detectan también los parahechovirus humanos, por lo que se requiere un PCR más específico, ¿no? Para detectar esta meningitis viral, ¿no? Se está avanzando cada vez en este tipo de pruebas específicas ampliatorias, ¿no? Que multiplican pues la carga de ADN. Entonces los pacientes con meningitis urliana casi siempre tienen pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo de células mononucleares. El contenido de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es normal en la mayoría de los casos, como mencionaba, al virus no le gusta pues, la glucosa. En las meningitis bacteriana, o sea, el análisis del líquido cefalorraquídeo, como mencionábamos, se basa pues, en este análisis para ver si este pacientito, qué es bacteria o no bacteria en primer lugar, y también qué tipo de bacteria es. En cuanto al tratamiento de los pacientes con meningitis aguda, el tratamiento inicial de los pacientes en quienes se sospecha una meningitis bacteriana comprende la realización eh, de la punción lumbar para determinar qué tratamiento, qué fórmula vamos a utilizar.
si es un gran positivo, es un gran negativo, que son medicamentos para gran positivos, para gran negativos. A veces utilizamos mixtos, ¿no? Nuestra ceftazona con nuestra vancomicina, a veces nuestro meropenem, ¿no? Para cubrir un amplio espectro que gérmenes son los que pueden estar metidos. Entonces da su tratamiento antimicrobiano. Si se trata de una meningitis viral, actualmente no se dispone de quimioterapia antiviral específica para un antivirus. El tratamiento es de soporte, sin embargo, esto podría cambiar en el futuro, ¿no? Cuando se va evaluando y se puede encontrar algún fármaco que pueda atacar a este tipo de virus que uno está encontrando, ¿no? Entonces, en cuanto a la meningitis bacteriana, hay una serie de principios terapéuticos. Por ejemplo, si hablamos de un factor, por ejemplo, que se relaciona con la penetración del antibiótico al líquido cefalorraquídeo, depende en gran medida del estado de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, los antibióticos betalactámicos, como la penicilina, penetran poco el líquido cefalorraquídeo, alrededor del 0,5 a 2% de las concentraciones máximas en el suero, cuando la barrera hematoencefálica es normal. Si las meninges están inflamadas, la penetración de los antibióticos en líquido cefalorraquídeo mejoran debido al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, quizá como resultado de la separación de las uniones intracelulares estrechas. Entonces la entrada del antibiótico disminuye cuando la inflamación de la mengua o disminuye, lo que indica que debe continuar administrándose la dosis parenteral máxima del antibiótico. El segundo factor que interviene acá es la actividad bactericida del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo purulento. Debido a la acumulación de lactato en el líquido cefalorraquídeo durante la meningitis bacteriana, el pH del líquido cefalorraquídeo disminuye, lo que inhibe la actividad bactericida, por ejemplo, cuando utilizamos aminoglucósidos, ¿no? Por eso aminoglucósidos es un tratamiento de segunda, tercera línea, ¿no? También así, el tercer factor se refiere a la relevancia de la actividad bactericida en el líquido cefalorraquídeo para el tratamiento óptimo, ya que la meningitis bacteriana representa una infección en el área donde la defensa del huésped está alterada. Y un factor final que debe contribuir a la respuesta del tratamiento antibiótico en la meningitis bacteriana es la farmacodinamia, que aborda la evolución temporal del tratamiento antibiótico en el lugar de la infección, y es importante para determinar los regímenes nosológicos que logran pues una eficacia óptima en este medicamento que se está utilizando. Entonces, tanto para medicina de meningitis como para influenza, utilizamos la quimioprofilaxis, a veces de rifampicina, puede usar ciprofloxacina, o si es una gestante, a veces ceftriaxona, ¿no? 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, como profilaxis, ¿no? La meningitis crónica. Entonces, aunque si utilizamos el prefijo mielo, se refiere a la médula espinal y radículo a las raíces nerviosas. La infección de una de ellas suele causar cambios patológicos en la otra. La forma de presentación puede ser aguda o crónica. Son ejemplos de presentación aguda de mielitis transversa, el síndrome de Guillain-Barré, la poliomielitis, las infecciones del mielo occidental, virus Coxsackie. Entre las mieloradiculitis crónicas infecciosas hay que citar la sífilis, o sea, la que teníamos antiguamente la tabla dorsal, el virus linfotrópico T humano, el tipo del HTL1, la parálisis espástica tropical, que es primo hermano del VIH, ¿no? El citomegalovirus, la polirradiculopatía en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida como el SIDUS, el SIDA, el virus de herpes simple, el virus de la influenza humana, ¿no? Tipo 1, VH1, la esquistosomiasis,
pues, Schistosoma ameotubium, la carcinomatosis meningia y los tumores de médula espinal y los quistes epidermoides medulares pueden presentarse como una mieloradiculitis crónica. Los pacientes con encefalomielitis por arañazo de gato pueden tener una presentación subaguda con signos medulares. La mieloradiculitis puede ser una característica relevante de la tuberculosis meningia, pero las características sistémicas graves de la tuberculosis sin nada diferencia fácilmente esta enfermedad de otras causas de mieloradiculitis crónica. Entonces los signos y síntomas son más marcados en extremidades inferiores. Son frecuentes las pilocitosis leves o moderadas, el aumento de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Observamos que a la meningitis tuberculosa le gusta la glucosa, la eripoglucorraquia. Si tomamos una resonancia con gadolinio para ver con contraste, veamos el realce pues, de cómo está la médula, la cola de caballo, ¿no? Para distinguir una mieloradiculitis o abscesos epidurales, intradurales. Y en cuanto a encefalitis, los pacientes con encefalitis suelen debutar con una enfermedad aguda, aunque la infección puede ser bifásica y puede quedar secuelas tras la resolución de la infección aguda. Es frecuente la forma de inicio insidiosa de algunas causas de encefalitis crónica como la sífilis, la parálisis general, la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? El virus del sarampión. Bueno, esta panencefalitis es del famoso PESA. O sea, el niñito recibe su vacuna normal para sarampión y después de 8 años, cuando está 8 años, 9 años, está en el colegio, comienza a haber un retroceso, con retraso mental, hasta convulsiones. Retrocede el niño. Por eso es que cuando a veces se casan entre dos pediatras, los compañeritos están al lado, se han enamorado y los dos son pediatras, tienen su hijito y van a decir, ¿le vacunamos contra el sarampión? ¿No le vacunamos? ¿Qué tal si le da pesa? Y esto y aquello, el que nada sabe teme, pero como los dos saben, están ahí discerniendo, ¿lo vacunan o no lo vacunan con el sarampión? Claro, el pesa puede producir uno de cada 1 millón, pero puede darse el caso, ¿no? Y se presenta pues después de estar 8 o 9 años en niño en el colegio, todo normal y comienza a retroceder, ¿no? También el absceso cerebral, ¿no? En la cual puede ocasionar una cefalea intensa, ¿no? Con crisis convulsivas, ¿no? Produce meningitis crónica, ¿no? Me acuerdo de un pacientito que todavía no había tomógrafo aquí, y en un tomógrafo que recién había llegado a Arequipa, ¿no? Estaba bien atrasado, ¿no? A Arequipa mandaba o a La Paz. Entonces, ¿qué hacía con el paciente? Imagínense un neurólogo que no tenía con qué trabajar. Entonces hice la punción porque ya no me queda otra. Y saqué pus la jeringa, en la PL. Uy, ahí no va, dije, esto es absceso, ¿no? Y tuve que dejarlo ahí y dije, esto es absceso. Claro, lo mandamos después, fue a tomarse su tomografía, fue a Arequipa y regresó, y las imágenes ahí que tenía varios abscesos. Claro, está contraindicado hacer una punción lugar en absceso, pero yo no sabía, pues esas épocas, la edad de piedra, ahí cuando no había nada acá en Puno, ¿no? Era como para no ejercer la especialidad también. Entonces, pero son anécdotas, ¿no? Entonces, en estas meningitis crónicas, por ejemplo, la meningitis presenta signos de inflamación crónica del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede haber una meningitis aséptica recurrente, cuidadosa, un líquido cefalorraquídeo patológico, ¿no? Puede no haber vuelto a realizar para evaluar la mejoría de los síntomas o acompañado de mejorías. A veces tenemos que hacer varias punciones lumbares, ¿no? Lo cierto es que en la meningitis crónica, eh, esto pasa ya de un mes, ¿no? Las agudas eran la primera semana, subagudas las 4 semanas antes del mes, ya crónica ya pasan los meses. Son meses que uno va a estar, ¿no? Como la TB a veces, que la TB es más a su aguda, los hongos sobre todo, ¿no? Los hongos. Muchas veces pacientes que tienen, personas que tienen diabetes, por ejemplo, se van en el Cusco a un camino
a camino a paso de niño, dicen, ¿no? Se van del Cusco hasta llegar a Machu Picchu, 3 días. Claro, se van con sus guías de turismo, hay grutas donde ya los hacen dormir, pero duermen en las grutas y ahí hay esporas de quistococos, histoplasmosis, hongos que están por dando vuelta en el ambiente y uno está durmiendo y está inhalando su quitococo, su histoplasmosis, ¿no? Inhalando, va a Machu Picchu, goza, todo bien, y regresa a su país, y después de 3 meses, 4 meses que ya está en su país trabajando todo, aparece su meningitis crónica por el hongo que inhaló en la grutita que se llama Machu Picchu, ¿no? Eso es lo que parece con cierta frecuencia. Entonces, personas que estén inmunodeprimidas no deberían ir por ese camino, a no ser que estén bien controladas, ¿no? O que por lo menos lleven pues, su mascarilla, algo que les proteja. Y el tratamiento, ¿no? Si nosotros estamos pensando en un pacientito que tiene fiebre elevada, deterioro rápido del nivel de conciencia y estamos pensando pues que es una meningitis tuberculosa, porque el líquido cefalorraquídeo es cristal de roca con apredomino de linfocitos. Um, bueno, puede ser que nos haga la radiografía que tiene tuberculosis pulmonar, ya nos apoya bastante. Pero si no nos sale, hoy en día estamos haciendo este PCR para líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, que es 100% efectivo, porque el ADA no nos sirve mucho, nos apoya sí, pero a veces puede salir negativo. Entonces el PCR, la reacción de cadena de proteína para BK, 100% efectivo, sí es TB. Entonces de esa forma damos el tratamiento por un año. Lógicamente tenemos que darle con corticoides, ¿no? Porque si no hay adherencias. Ya. Ahí voy a tomar lista, a ver, Alfaro, Alfaro Estofanero, Apaz Alarico, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, Calizaya Mamani Solanch, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, Calla Ticona Luz Marina, Carcausto Álvarez, Udelia, Buenas noches, doctor presente. buenas noches.